todos esos no son nombres, sino son adjetivos calificativos o son nombres compuestos que nos dan la idea de lo que Dios es. Ahí es donde muchas veces las personas que normalmente, y esto nada más para que tengan un poquito de información, las personas que tienen como parte de sus creencias o sus doctrinas que para que tú puedas ser salvo necesitas bautizarte y lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Entonces, porque hay un sector dentro de la iglesia cristiana que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dicen ellos, no, la gente que se ha bautizado de esa manera son personas idólatras, son personas que no son salvos porque no lo hicieron en el nombre de Jesús. Entonces, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, sí es cierto, los calificativos que da del Padre, del Hijo y del Espíritu son títulos, no son nombres propios o nombres personales, sino son títulos que vemos a través de la Biblia que nos describen una de las tantas partes que Dios quiere revelar a través de su escritura de lo que Él es. El nombre que se le dio, el nombre que se reveló en el Nuevo Testamento de Dios es el nombre de Jesús. De hecho es lo que la Biblia nos enseña, que a Él se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero no quisiera apartarme de lo que vamos a estar viendo, pero en el caso de las personas que creen que si no te bautizas en el nombre de Jesús no eres salvo, eso es un error de interpretación, porque la salvación no es porque tú te bautices o no, sino es porque tú recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y posteriormente te bautizas. Pero lo que te da la salvación es el que tú y yo aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque la salvación viene de Él, no viene del bautismo. El bautismo es lo que sigue en relación a nuestra continuidad de nuestra vida cristiana. Entonces ese detalle es bueno. Y en cuanto a esos nombres que revela la Biblia, nos da mucha información para que nosotros aprendamos a conocerlo. La Biblia dice que escudriñemos la Escritura, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces los nombres compuestos de Dios revelan cada uno de ellos alguna fase o alguna faceta de nuestro Dios que Él quiere que nosotros conozcamos, hermano, y que en su momento lo vamos a conocer. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Cuando nosotros comencemos a crecer, no necesariamente a madurar, pero cuando empecemos a aguantar cualquier situación que se dé en nuestras vidas con paciencia, para poder ir viendo de acuerdo a la necesidad que tenemos cómo Él se va revelando a través de esos nombres en la vida también de nosotros. Hoy vamos a estar viendo otro de los nombres de Dios que fue revelado a través de la Escritura, y este nombre también Dios se lo reveló a Abraham. Este nombre es el nombre que se conoce como El Shaddai. La semana pasada estuvimos Yahvé Jireh, que Jehová proveerá. Hoy vamos a estar viendo El Shaddai, lo que significa ese nombre y lo que Dios quiere revelar a nosotros, su pueblo, detrás de ese nombre, y que Dios se lo reveló a Abraham. Entonces nosotros, y ahora cuando venimos viendo esto, hermano, cuando vamos desarrollando los temas, tú te vas a dar cuenta que el Señor se ha revelado en tu vida, se ha revelado en mi vida a través de estos nombres, igual como lo hizo con los diferentes personajes que encontramos en la Biblia. Lo que sucede es que a veces no identificamos la forma en cómo Dios se manifestó en nuestra vida, y como no lo identificamos, entonces lo que llega a pasar es que, bueno, pues fue un milagro de Dios y hasta ahí. Pero lo que sucedió ahí fue que Dios se reveló a través de uno de sus nombres, que Él quiere que nosotros le conozcamos, y basado en esa experiencia que nosotros tenemos cuando le conocemos en ese nombre, entonces de ahí vamos a conocerlo mejor, y eso va a implicar que cada vez que nosotros nos encontremos en una necesidad similar, poder traer a memoria ese nombre en el cual Él se nos reveló y saber que Él nos va a ayudar en esa necesidad como nos ayudó en aquella ocasión. ¿Se acuerdan que el salmista David, hermano? Esa es una de las cosas que nosotros no debemos olvidar. Nosotros podemos ir aumentando la fe en Dios, hermano, a medida de que, bueno, número uno, guardar su palabra, que eso es lo que aumenta nuestra fe. De hecho, esa es una de las formas natural o más poderosa de ir aumentando la fe. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entre más palabra oímos, más va aumentando nuestra fe. La otra es por medio de las experiencias que tenemos con Dios y los testimonios
que Él nos permite poder ser partícipes de ellos. Entonces los testimonios de lo que Dios va haciendo en nuestra vida, eso va haciendo que nuestra fe aumente. Eso es una de las cosas que vemos con David. Todos recordamos aquella historia cuando David peleó con Goliat, ¿se acuerdan? Y entonces cuando David peleó con Goliat, dice que estaba Israel en guerra contra los filisteos. El papá de David, Isaí, lo manda para allá a la guerra y le dice: ve a ver cómo están tus hermanos, y por ahí ve y visita, saluda al general Joab y pregúntale cómo va todo, ¿verdad? Que el papá nada más lo mandó para ver cómo estaban sus hermanos y saludar al general Joab. Pero llegando para allá, David se da cuenta que Goliat está amenazando al pueblo de Israel y que nadie se le quiere echar encima, ¿verdad? Goliat salía en medio del campamento y los retaba, les decía al pueblo de Israel: denme a un hombre que venga y pelee conmigo, y si él me vence, nosotros le vamos a servir a él, pero si yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. Y dice la Biblia que eso lo estuvo haciendo durante 40 días, tenía al pueblo de Israel atemorizado. Entonces cuando David llega para allá, escucha eso y se le queda viendo a Goliat y dice: bueno, ¿y quién es este filisteo incircunciso que está provocando a los ejércitos de Jehová? Y entonces sus hermanos se dan cuenta que está preguntando, está un poco inquieto, y le dicen: ¿qué estás haciendo aquí? Tú has venido para venir nada más aquí como diciéndole, te vienes a lucir, te vienes a hacer cosas que no, vete para la casa. Y entonces él se molesta y le dice: ustedes nada más están hablando por hablar. Y luego de ahí se va y le pide información a uno del ejército de Israel, porque Saúl había prometido que quien confrontara a Goliat le iba a hacer lo iba a hacer exento de impuestos, le iba a dar a su hija y lo iba a hacer una persona prominente en su reinado. Entonces David posteriormente pide ir con Saúl para hablar con él, y le dan la oportunidad de llegar delante de Saúl, y él va y le dice: yo quiero ir a pelear con él, porque él veía que nadie quería ir. Y entonces Saúl lo comienza también a desanimar: no vas a poder, tú eres un muchacho, él desde su juventud ha sido entrenado para matar. Pero algo que a mí me gusta mucho de esa escena, en esa parte, es que David comienza a darle testimonio a Saúl, hermano. Y uno de los testimonios que le da, le dice: mire, Señor, porque le dice Saúl: a ver, pruébate esta armadura. Y ahí anda David con la armadura. No se sentía cómodo, no se sentía bien. Él era un pastor de ovejas, y cuando le ponen la armadura, nunca la había usado, nunca la había portado, se siente mal con ella y se la quita, y ahí le da testimonio, le dice: mire, yo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando estaba pastoreando, a veces venían los osos, a veces venían los leones, y si tomaban a una de las ovejas del ganado de mi padre y se la llevaban, yo salía corriendo detrás de ellos, fuera león o fuera oso, y lo alcanzaba, y si no la soltaba, dice, los descuartizaba. Entonces dice: así Dios va a hacer con este filisteo incircunciso. Pero esto es lo que quiero mostrarte, que Dios a David se le reveló precisamente a través de este nombre, de lo que es el Shaddai, el Todopoderoso, y él sabía que Dios era poderoso para hacer cualquier cosa. Dios, no él, sino que él sabía que Dios era poderoso para librarlo de cualquier tipo de ataque si él confiaba en Dios. Entonces esos testimonios David los tenía bien arraigados en su corazón, hermano, y lo mismo que tú y yo debemos hacer. Nunca se nos olvide las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, jamás, hermano, porque mira, los únicos que perdemos cuando se nos llega a olvidar eso somos nosotros, porque el corazón nos engaña. El corazón nos hace creer, cuando llegamos a un punto donde empezamos a progresar o a prosperar, nos empieza a ir bien, llega un momento donde si no cuidamos, empezamos a apartarnos de Dios inconscientemente, a veces conscientemente, y llega un momento donde nos sentimos en las nubes. ¿Se acuerdan que a través del profeta Abdías Dios le habla a su pueblo y dice: mira, yo te he hecho pequeño entre las naciones, estás abatido, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará en tierra? Y le dice el Señor: aunque te remontares como las águilas y entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Entonces los hombres de Dios, las mujeres de Dios, hermano, necesitamos aprender
a desarrollar un corazón donde reconozcamos a Dios en todo momento de nuestras vidas y que nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a llevar a poder sobrepasar los momentos de adversidad diferentes que todos y cada uno de nosotros vamos a vivir en las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, esto es parte de lo que el rey David sabía que debía de preservar en su corazón, de que no se le olvidara las cosas que Dios hacía. Y de hecho, él, como un ejercicio que vemos como parte de las prácticas que él tenía en su comunión con Dios, el Salmo 103, hermanos, es un salmo que pareciera ser como un ejercicio personal para que se estuviera acordando continuamente de Dios. El Salmo 103, el Salmo 104, vemos ahí cómo él de repente se ponía a escribir, inspirado por Dios, y cómo él se autoministraba, pero a la vez también se recordaba de las cosas que Dios hacía en su vida e hizo. Capítulo 103, si te das cuenta, dice aquí, mira: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Se está hablando a sí mismo a su alma, recordando las cosas que Dios hacía con él. Él era una persona, por eso es que vemos en David un hombre conforme al corazón de Dios. Dios dijo de David: he encontrado a un hombre conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo le pida. Y cuando vemos el corazón de David, hermano, cuando estudiamos al rey David y vemos su corazón, era un hombre muy agradecido, era un hombre que tenía un corazón sensible, no perfecto, porque llegó a cometer pecados muy graves, pero tenía un corazón muy noble, un corazón tierno, un corazón sensible, que incluso lo llevaba a tener una muy buena comunión con Dios. Entonces, Dios, hermano, se da a conocer a través de los diferentes nombres para que nosotros podamos confiar en las diferentes etapas de nuestra vida que pasemos cuando nos encontremos en diferentes necesidades. ¿Sí? Cada una de las necesidades que nosotros pasamos en nuestra vida, para cada una de esas necesidades, hermano, hay un nombre revelado de Dios que Dios quiere que conozcamos para el momento oportuno, para cuando lleguemos a ese momento, tú y yo sepamos que Dios se quiere dar a conocer en ese momento a través de ese nombre, y que tú y yo tenemos que aprender a confiar en Él, esperar en Él pacientemente, con calma. Él tiene su momento. Sabes que Dios, hermano, nunca va a llegar tarde, siempre llega en el momento preciso. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios no va a poner sobre nosotros una carga o una prueba que no podamos soportar humanamente, y que juntamente con la prueba dice que Él enviará la salida. Entonces, problemas, necesidades, situaciones diversas, todos los llegamos a tener, pero Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos hasta el último momento pacientemente, para que Él irrumpa en medio de la escena y se dé a conocer con alguno de sus nombres que Él quiere darse a conocer a nosotros, su pueblo, hermano. Entonces, la semana pasada les decía que tenemos que aprender a desarrollar lo que la Biblia menciona como dominio propio o templanza, que viene siendo prácticamente lo mismo. La templanza es como cuando estamos en medio de la necesidad, cualquiera que sea nuestra necesidad, y en ese momento estamos pasando por el fuego, y eso es una de las cosas que dice Pedro, que nuestra fe tiene que ser probada con fuego, ¿verdad? Y lo que Dios espera cuando nuestra fe está siendo probada por fuego es que en vez de empezar a renegar, en vez de empezar a movernos desesperadamente de un lado para otro, dice que Él quiere encontrarla en alabanza, quiere encontrarla en una palabra de gratitud, en una palabra de aceptación. Señor, me duele, no me gusta, pero yo sigo confiando en ti. Eso es lo que Dios quiere esperar de parte de nosotros. En el libro de Eclesiastés, hermano, capítulo 3, vemos aquí es lo siguiente, hermano. Dios, hermano, tiene todo el control de nuestras vidas. Amén. Y grábate bien eso: tu futuro y mi futuro
no depende de las cosas que tú y yo hagamos, sino depende de Dios. Si tú y yo caminamos en la voluntad de Dios, nuestro futuro está seguro. Amén. Si tú y yo caminamos y nos esforzamos día con día en el Señor, nuestro futuro está seguro, hermano. Está seguro. Prácticamente en las manos de Dios no hay necesidad, ¿verdad? En Cristo no hay crisis, hermano. Si no existe la crisis en el Señor. Entonces, cuando tú y yo estamos en el Señor, vamos a ver los momentos difíciles. Sí, van a estar ahí, pero el Señor siempre va a traer su oportuno socorro a nuestras necesidades. Capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ayúdenme a leer el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo que Dios hace en su tiempo, hermano, es hermoso. Todo. Entonces, en su tiempo Dios quiere darse a conocer siempre a través de los diferentes nombres que Él revela en su palabra. El Shaddai. El Shaddai significa el Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso, hermano. El Shaddai significa el Dios todopoderoso, que puede ser la parte de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la doctrina del omnipotente. Omnipotente significa que Él todo lo puede, hermano. Todo lo puede Dios. Repite conmigo esto, hermano, por favor. Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso. Claro que hay cosas que van en contra de su naturaleza y eso no lo puede. ¿Como qué? Él no miente, ¿verdad que no? Entonces, Él no miente, Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser infiel. ¿Sabías eso? Simplemente porque su naturaleza no lo permite. Dios no odia porque su naturaleza no se lo permite. Entonces, en cuanto a lo que es su naturaleza divina, que nos deja ver su palabra, hay cosas simplemente que Dios no las hace, no las puede hacer porque es imposible. Él no peca, por ejemplo. Entonces, cosas así que vemos a través de la Biblia. Pero vamos a ver cómo en el caso de Abraham se le manifestó de una manera tan poderosa que quedó en la historia lo que Dios hizo con él, y que hasta el día de hoy, hermano, hasta hoy, hasta esta fecha que estamos hoy, Dios sigue todavía manifestando ese nombre activo de Él, ¿sí? Detrás de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son los descendientes. Capítulo 17 del libro de Génesis. Vamos a ver este pasaje, versículo 1 en adelante. Capítulo 17, versículo 1 en adelante. ¿Ya están, hermanos? Habían pasado ya 24 años aproximadamente en esta segunda ocasión que Dios se le aparece a Abraham, o se le revela. La primera vez que Dios se le apareció a Abraham, Abraham tenía 74 años, 75 años aproximadamente. En este tiempo ya él tenía 99 años, hermano. Ya habían pasado 25 años. Déjame ver. A ver si te encuentro este pasaje. Ok. Capítulo. Vamos a ver un poquito. Pongan su dedo ahí, por favor, en el capítulo 17. Vamos rápidamente al 12. Quiero darte este pasaje para que lo tengas ahí. Que aquí es cuando Dios le habla por primera vez a Abraham y le va a hacer una promesa, hermano. Dice aquí:
capítulo 12, 1 del libro de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Cuántos años tenía, hermano? 75. Ahora vámonos para el capítulo 17. Para este tiempo, aquí en el capítulo 11, ahí es donde Dios le hace la promesa de que iba a ser muy grande su descendencia. Y la promesa también de Dios es que en la descendencia de Abraham todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. ¿Y sabías tú que dentro de la promesa de Abraham nosotros también estamos incluidos? Es parte de la promesa de Dios que todas las familias de la tierra, claro, que vengan a Cristo en este tiempo, van a ser bendecidas. Entonces tú y yo estamos dentro de esa promesa, estamos disfrutando la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Capítulo 17, versículo 1. Dice: era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía aquí, hermano? 99. ¿Cuántos años se habían pasado ya? 24, ¿verdad? Allá se le tenía 75, aquí 99, 24 años ya habían pasado. Fíjate, hermano, para que nos demos cuenta que Dios nunca llega tarde, ¿ok? Abraham le hizo una promesa a Dios, tardó 25 años para poder cumplir su promesa, 25 años, pero él aguantó pacientemente. A veces nosotros, hermano, estamos tan acostumbrados al día de hoy que pensamos que Dios trabaja como los microwave. Queremos una sopita maruchan, la metemos al microwave, 2-3 minutos ya está y nos la comemos. Y tenemos alguna necesidad y queremos que Dios conteste inmediatamente, y si no contesta nos frustramos, nos enojamos. Y como Dios conoce el corazón, hermano, que es imposible de que lo engañemos, Dios sabe cuando tú y yo lo estamos buscando por lo que Él es y no por lo que Él nos da, ¿verdad? Cuando tú y yo buscamos, aunque lo que Él nos da nos trae a Él, Él no quiere que lo busquemos de esa manera, porque es una forma interesada de buscar a Dios. Amén. Dios quiere que lo conozcamos y lo busquemos por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Ahora, en su amor y su misericordia, Él sigue dando sus bendiciones, porque en eso Él es glorificado. Pero nosotros tenemos que llegar a un punto que tal vez lo que nos trajo fue lo que Él nos da, pero ya una vez que lo conocemos y vemos que Él es bueno, ya lo comenzamos a buscar ahora por lo que Él es, que es ahí cuando empezamos a entrar en una etapa más de crecimiento espiritual, donde ya empezamos a buscarlo y estamos contentos con cualquiera que sea la situación, y seguimos buscándole porque sabemos que Él es bueno y que no nos desampara y que Él se quiere revelar a nuestras vidas, ¿verdad? Pero hay quienes llega un momento donde algunos incluso levantan su mano contra Dios y le dicen: ok, si tú haces esto conmigo, yo te voy a buscar. Si tú haces esto, aquello, yo te voy a servir. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer Con Dios no podemos hacer eso, no debemos. Podemos, sí, no debemos. Sí, ¿por qué? Porque esa es una falta de respeto para Dios, hermano. Entonces, y aún en medio de eso, ha habido gente que lo ha hecho de esa manera, y Dios, por amor, se les ha manifestado así, de esa forma. A ver si es cierto, si tú eres Dios, cámbiame. A ver, sáname. Dicen que tú eres Dios, que tú cambias a la gente. A ver, cámbiame. Y si tú me cambias, voy a creer en ti. Y Dios, en su misericordia y su amor y su bondad, se manifiesta muchas veces a través de eso. No es la manera correcta, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando ya conocemos a Dios y empezamos a conocer su corazón y sabemos que Dios es bueno, lo que menos queremos es estarlo ofendiendo, ¿verdad que no? Y no debemos ofenderlo. Dios merece todo nuestro respeto, amén, merece todo nuestro amor. Entonces era Abraham de edad de 99 años, capítulo 17:1, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios, ¿qué le dijo? Todopoderoso, todopoderoso, el Shaddai. Yo soy el Shaddai, le dijo aquí, ¿sí? Yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, o sea, sé íntegro, sé maduro.
Y luego dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esto se lo había dicho hace 24 años, hermano. Imagínate una persona que sea impaciente y que de repente Dios le hable. Llega un momento donde hay gente que duda de Dios, hermano, duda de Dios, ¿sí? Y pues como si ya pasó tanto tiempo, ya Dios no hizo nada, ya Dios no va a hacer nada. A Dios no se le olvida de nuestras oraciones, hermano. Incluso muchas veces pasa que tú y yo entramos en oración por alguna petición específica, ya se nos olvidó, y con el tiempo nos damos cuenta que nosotros oramos por eso, que tú y yo le pedimos a Dios por eso, que en ese momento estábamos, en aquel tiempo estábamos presentando a Dios. Ya llega el momento donde Dios lo hace y a veces ya ni nos acordamos y ya no le damos gracias. Muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Porque esa es parte de la naturaleza caída del hombre, de a veces comportarnos con ingratitud. Entonces dice Dios a Abraham: te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, ¿sí?, sino que será tu nombre Abraham. Abraham es padre de Abraham, padre de multitudes, ¿sí? Y Abraham, no me acuerdo de ese nombre, pero es el que se exalta, algo así es el nombre, ¿sí? El que se exalta. Y entonces le dice: cambiaré tu nombre, ya no te vas a llamar Abraham, el que se exalta, ahora vas a ser llamado padre de multitudes, Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto es lo que se conoce como la circuncisión, que es parte del pacto abránico. Dice: y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero de cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces está hablando con él, y luego le dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara. Y Sara es princesa. Y dice: será su nombre, Sara será su nombre, y le bendeciré, y también te daré de ella hijo. Dice: sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijos. Fíjate cuántos años tenía aquí, ¿ya te diste cuenta? Porque tenía 99, Dios le da la promesa, se iba a aventar el otro año más, o sea que cumpliendo 100 años Dios le dice que le iba a dar un hijo. Y dice Abraham, se postra, ¿sí?, se ríe y dice en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael, porque para este tiempo ya tenía a Ismael, dice: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Fíjate una cosa, hermano, vamos a tratar de ver un poquito acerca de esto. Habían ya como a la edad, más o menos como a los
86 años, 86 años, porque para este tiempo ya Isaac tenía 13 años, 86 años tenía Abraham. Y sí llegó un momento donde comenzó a inquietarse un poco, porque no le llegaba el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a la edad de 74 años. De 74 a 86, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? De 75, perdón, a 86, son 11, ¿no? 11 años, ya habían pasado 11 años y ya tenía 86 años, no pasaba nada con él. Y llega un momento donde dice, bueno, Saraí estaba estéril, no podía tener hijos. Y fíjate, aquí vamos a aprender por qué es que Dios se le dio a conocer de esta manera. Se introduce como el Todopoderoso. Ya 11 años, no pasa nada. Llega el momento donde tiene una plática Abraham con Saraí y le dice, mira, Saraí le dice, mira, yo soy estéril y no voy a poderte dar descendencia. Llégate a nuestra sierva, ten intimidad con nuestra sierva y ten un hijo con ella. Y entonces Abraham pues toma la decisión de tener un hijo con Agar, que era la sierva. Y entonces tiene intimidad con ella, nace un hijo. Ese hijo es Ismael. Y ese hijo Ismael, ahorita vamos a aprender aquí algo muy importante de la impaciencia. Ismael, hermano, nace entonces, y ahí pues ya Abraham, es posible que él creía que él iba a ser el hijo de la promesa, que él iba a ser el hijo que Dios le había dicho. Pero fíjate una cosa, hermano, que la Biblia muestra que ese hijo que Abraham tuvo con Agar 11 años después, lo menciona como un hijo de la carne. Sí, fíjate, vamos a Gálatas, no vayan a perder ahí por favor donde estamos, porque vamos a regresar ahí. Déjame ver, este pasaje no lo tenía, pero se me vino a la mente. Es Gálatas, esclavitud. Déjame ver. Ay, Dios mío. Dice que Agar da hijos. Ok, capítulo 4, versículo 21. ¿Ya están ahí? Gálatas 4:21. Dice lo siguiente: decidme los que estáis bajo la ley, ¿habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según ¿qué? La carne, ¿verdad? El de la esclava nació según ¿qué? La carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces el hijo que tuvo con Agar, que fue Ismael, ya para ese tiempo, hermanos, tenía el muchacho 13 años. Eso lo vemos ahí, ahorita vamos a verlo. Si quieren adelantarse un poquito al capítulo 17:25 de Génesis, regresamos para Génesis, por favor. Génesis 17:25, para que vayamos uniendo la historia. Capítulo 17:25. ¿Ya están? Este fue el día que Dios se le apareció a Abraham. Tenía ya Abraham 99 años. Aquí aparece Ismael y dice: e Ismael su hijo era ¿de cuántos años? De 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Entonces fue el día que Dios se le apareció, hace el pacto con él. ¿Cuántos años tenía Ismael? 13 años. Entonces por eso les decía que pasaron 11 años. 11 años, tenía 99 Abraham menos 13. ¿Cuántos son? ¿Cuántos quedamos? Los voy a poner a prueba. ¿Cuántos? 13 menos 99, 99 menos 13, ¿cuánto es? 86, ¿no? 86, tenía 86 años. De los 75 a los 86 son 11 años. 11 años habían pasado en el cual no había cumplimiento de la promesa. Abraham sabía que Dios le iba a dar un hijo, pero entonces llega el momento donde se inquieta. Y fíjate que Abraham era el padre de la fe, mas sin embargo vemos aquí uno de los errores que cometió, porque igual que nosotros eran hombres que también cometían errores.
a pesar de que él era el padre de la fe, llegó un momento donde también como que dijo, bueno, ¿qué va a pasar? Platicó con Sarai, se ponen de acuerdo, dice, ok, llégate a Agar, tiene su hijo con Agar, pero la Biblia dice que ese fue un hijo conforme a la carne, un hijo en medio de una situación que quizá lo llevó a tomar, no quizá, lo llevó a tomar una decisión dentro de lo que no era el tiempo de Dios, pero Dios en su plan, todo eso era parte de lo que él iba a permitir que pasara, no que Dios lo provocara, pero ya sabía que Abraham y Sarai iban a hacer eso. Bueno, nace Ismael. Ahora sí, regresemos un poquito más para atrás en el capítulo 17. Entonces, versículo 17. Entonces Abraham se postra sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Fíjate toda la desventaja, hermano. Lo que quiero que veamos es toda la desventaja que Abraham tenía. O sea, a veces hay ocasiones en las cuales nosotros entramos en alguna situación difícil y hay muchas opciones por todos lados, pero realmente aquí Abraham está prácticamente desarmado totalmente. No tiene opciones. 99 años él, Sara 90 años y todavía estéril, ¿sí? Entonces no tiene opciones. Y de hecho en el libro de Romanos, miren, vamos para acá, Romanos, pongan su dedo ahí por favor. Romanos 4:17. Fíjense esto, para que vayamos viendo cómo Dios quiere revelarse a nuestras vidas, hermanos, y que nosotros le conozcamos cada día más y mejor, para que no dudemos de Dios, hermano. No debemos de dudar de Dios. Yo sé que hay momentos en los cuales de repente dudamos y quizá decimos, quién sabe si Dios me está escuchando, ¿verdad? Pero sabes una cosa, hermano, Dios sí nos está escuchando. Él es omnipotente. No hay cosa alguna que Él no pueda hacer. Y cuando no, por el momento no está haciendo algo, cuando Él está en silencio, es que en el silencio Él está trabajando. ¿Te acuerdas que a Oseas habló al pueblo de Israel diciendo: y los llevé al desierto para hablar a su corazón? Y ahí en esos momentos Dios nos está hablando, Dios nos está afinando, Dios nos está moldeando, Dios está teniendo una comunión con nosotros. De hecho, muchas veces Dios usa esos momentos difíciles con el único fin, hermano, de atraer nuestra atención, de robar un poco de nuestra atención, como diciéndonos: es que te estás perdiendo del camino, te estás distrayendo, y tiene que traer algo en medio de nosotros para que robe nuestra atención, porque si no nos perdemos y nos alejamos de Él. Capítulo 4 de Romanos, versículo 17. Fíjate lo que dice aquí la escritura, hermano. ¿Ya estás ahí? Ok, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿A quién le dijo esto Dios? A Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó a Dios en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Pero fíjate esto, él tuvo que creer en Dios para llegar a ser el padre de mucha gente. Tuvo que creer en Dios en esperanza contra esperanza. Sí, llegaba un momento, como todo ser humano, que llega el momento donde nos debilitamos, pero de repente tenemos que volver a agarrar fuerza, agarrar un nuevo aire y seguir caminando y decir: no, es que no tengo otra opción. El apóstol Pedro decía: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque la gente lo buscaba a Jesús porque les había dado de comer un día antes, y entonces al día siguiente llegan a buscarlo. Te andábamos buscando, ¿dónde andabas? Y ustedes me vienen a buscar porque ayer les di de comer y saciaron su hambre. Y entonces le dice a la gente, desde ese momento que les empieza una palabra, algunos se ofenden y se van, y lo empiezan a abandonar a Jesús, se ofendieron. Y entonces Jesús se le queda viendo a los apóstoles y le dice: ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Y entonces Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿a quién vamos a ir? Llega un momento en nuestra vida que o le damos para adelante o le damos, porque si no, los únicos que batallamos somos nosotros, hermano. Esta es una carrera, y si tú y yo nos detenemos y nos quedamos ahí, va a pasar lo que el pueblo de Israel
40 años en el desierto, dando vueltas por todos lados, para que al final cayeran al lugar donde Dios los iba a llevar en un periodo de 3 meses, hermano. ¿Para qué buscarle de esa manera? Entonces Dios aquí vemos cómo él creyó a Dios, esperanza contra esperanza, tuvo que creer. Las cosas no son fáciles. Si Dios quiere bendecirnos, amén. Y esa es la voluntad de Dios, que bendecirnos. Dice que él vino para darnos una vida y vida en abundancia. Quiere bendecirnos, pero para poder llegar a más bendición tenemos que fortalecernos esperanza contra esperanza para llegar a ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Entonces creyó a Dios en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, fíjate. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, hermano, su cuerpo. O sea que se veía su cuerpo ya bien viejito, Abraham, bien arrugadito. Por eso se rió cuando Dios le dijo: vas a tener un hijo. Y dice, se inclinó, se postró delante de Dios, le dio risa. ¿Cómo yo voy a tener un hijo? Si ya voy a ser de 100 años, un hombre de 100 años va a poder tener un hijo. Y se veía su cuerpo y decía: no, ya estoy bien viejito, ¿cómo voy a llegar a tener? Pero no se debilitó, no se desanimó. Si dice él que no se debilitó en la fe, ¿sí? En la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Imagínate las dos cosas que tenía en su contra: viejito, ya todo bien arrugadito, casi 100 años, y Sarai tenía 90 años y estéril todavía. A Sara le pasó lo mismo cuando los ángeles le dijeron que iba a dar a luz al año siguiente. Le dio risa, porque era de reír, hermano. Lo que estaba Dios hablándoles en ese momento era algo que, pues, una persona incrédula, ¿sí?, pudiera decir: ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar? Mas sin embargo, Abraham creyó a Dios, y por eso me gusta mucho cuando vemos cómo Dios, capítulo 17, vámonos para Génesis nuevamente, hermanos, cómo Dios se introduce a él y le dice en el versículo, capítulo 17, versículo, ¿qué estamos viendo? 17, ¿verdad? Ok, el versículo 1, el que te iba a mostrar, vamos a ir ahorita al 17 nuevamente. Pero en el versículo 1, cuando Dios se introduce con Abraham, se mete y se le revela y dice: Abraham era de 99 años cuando se le apareció Jehová, y lo primero que le dice: yo soy el Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai, le está diciendo. Yo soy el Todopoderoso. En otras palabras, de una vez, para que vaya él sabiendo lo que él va a hacer con él. Le da a conocer ese nombre, porque ya ahí le iba a dar la noticia que al año que entra él iba a tener un hijo. Y de una vez, para que vaya sabiendo: yo soy el Todopoderoso, Abraham. Si para mí no hay nada imposible, es lo que le está diciendo. Yo soy el omnipotente, para mí no hay nada difícil, para mí no hay nada imposible. El Shaddai, yo soy el Shaddai, yo no tengo limitaciones. Y entonces ahí se le comienza a revelar: voy a hacer un pacto contigo, quiero que tú hagas esto, quiero que todos los varones se circunciden, los que vienen del extranjero y los que son de ustedes, circuncídense, y todos los que vayan haciendo de 8 años, circuncídenlos a todos. Ese va a ser el pacto. De esa manera me voy a dar cuenta que tú verdaderamente estás poniendo atención a lo que yo te estoy diciendo. Esa es la manera en cómo Dios está hablando con él. De la misma forma que nos dice a nosotros: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Porque Dios quiere que pongamos atención. Sí, Él quiere bendecirnos, pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer, hermano. Y ese algo es ser diligentes, ser agradecidos, ser perseverantes, no dejarnos caer, no descalificarnos, porque todavía hay un camino muy amplio por recorrer en nuestra vida hasta el día que nos presentemos delante de Dios. Capítulo 17, versículo 17, dice ahí: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y a Sara ya de 90 años
ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de mí. ¿Por qué? Porque Abraham pensaba que por medio de Ismael Dios lo iba a bendecir, pero no era así, sino Dios tenía un plan por hacer directamente con Sara y con Abraham. Y entonces versículo 19, Dios le dice: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, conforme a mi pacto con él, como el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído, y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, en el año que viene. O sea que aquí era ya iba a venir el cumplimiento de la promesa. ¿Después de cuántos años, hermano? Después de 25 años viene la buena noticia, lo que él estaba esperando mucho tiempo. Viene, él no lo hablaba. Yo creo que cuando nació Ismael, imagínate, ya habían pasado 3 años y él pensaba que delante de él tenía a la persona que Dios iba a usar para la propagación de su bendición para todas las familias de la tierra. 13 años pasó pensando de esa manera. ¿Tú sabes cuánta gente hay que en el camino de Dios llega un momento donde ya están en una situación de bendición y creen que es todo lo que Dios tiene para ellos? Creen que ya llegó a la cúspide de lo que Dios va a hacer en sus vidas y se estancan al grado de que pueden dejar abandonado, pueden abortar completamente el propósito de Dios en sus vidas, hermano. Abraham, pues aún estando en esta situación, él creía que por medio de Ismael Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho. Mas sin embargo, aquí deja ver cómo dice el versículo 22: y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en casa y a todos los comprados por su dinero. Bueno, y aquí los comenzó a todos a circuncidar, los empezó a circuncidar. Y voy a saltarme al capítulo 18 para que veamos esto que Dios sigue revelándole a Abraham. Capítulo 18, dice aquí: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los oyó, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoslo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, el becerro que le había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, fíjate, le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, o sea, 1 año, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y escucha, Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara había cesado la costumbre de las mujeres. O sea que ella ya no podía ni siquiera tener hijos, ya prácticamente ya había perdido el proceso de la mujer para poder tener hijos, aún en el periodo natural. Y dice que el versículo 12: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz ya siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara
tendrá un hijo. Fíjate cómo Dios se le está revelando. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Es una pregunta que Dios le hace a Abraham y nos hace cada momento a nosotros. Cuando tú y yo nos encontramos en una situación difícil, hermano, eso es lo que tenemos que recordar. ¿Habrá alguna cosa que sea difícil para nuestro Dios? ¿Habrá algo que pueda Dios no hacer a favor de nosotros, sus hijos? ¿Tú crees que Dios no tiene un cuidado especial y bien particular de cada uno de nosotros, hermano? Dios tiene un cuidado bien especial de nosotros, y no hay cosa alguna que Dios no pueda hacer. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, Él es el único que tiene el poder para poder cambiar cualquier circunstancia, para poder hacer todas las cosas, hermano, de las cuales llega un momento que nos afligen y que Él tiene el poder para cambiarlas. Dios, Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. No hay cosa alguna que Él no pueda hacer. Imagínate entonces, para ir ya casi terminando, tenemos que creer en Dios, hermano. Cualquier que sea la situación, quizá ahorita no tengamos ninguna situación de que necesite, que apremie el poder ver su poder, pero en su momento vamos a estar ahí. Entonces, en ese momento tenemos que aprender a mantenernos firmes, estar ahí fuertes, bien parados, y aunque sí de repente sintamos que nuestra fe quiere menguar, quiere debilitarse, hay que fortalecernos en fe, sí, y esforzándonos esperanza contra esperanza hasta que llegue el momento donde Dios se revele en nuestras vidas, hermano, a través del Shaddai, a través del Todopoderoso, hermano, porque Dios se quiere revelar a nuestra vida de esa manera. Yo no sé, yo creo que estoy seguro que si hacemos testimonios ahorita, estoy seguro que en tu vida se ha revelado de muchas formas, y Él en ese momento se reveló así. Quizá no oíste la voz que te dijo: yo soy el Todopoderoso. Habrá algo que sea difícil para mí, pero tú te diste cuenta que Dios hizo esa obra que tú estabas pidiéndole a través de tu clamor, a través de tu necesidad. Dios es el Todopoderoso, hermano. Él es el Shaddai. Y una de las cosas que Dios dice en su palabra, que sin fe, mira, vamos a Hebreos 11:6. ¿Ya estás? Dice 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí fe es confianza, hermano. ¿Sí? Hermano, Dios sabe cuando tú y yo confiamos en Él, ¿sí o no? Él sabe, ¿sí? Entre tú y yo podemos decirnos: no, hermano, yo confío mucho en usted. Y tú me puedes decir: hermano, yo confío mucho en usted. Y puede ser que no. Pero si eso le decimos a Dios, Dios sí lo sabe. Él sí sabe si confiamos o no. Ahora, a veces sucede que no logramos del todo confiar en Dios. Pasa, ¿verdad? Porque estamos en medio de la situación. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Te acuerdas de aquel hijo endemoniado que su padre trajo a los discípulos? Y están los discípulos echando fuera al demonio, no pudieron. Y entonces el papá agarra a su hijo y ve que viene Jesús por allá, y corre allá con Jesús y le dice: traje a tus discípulos, amigo, para que le expulsaran a este demonio, y no pudieron. Y entonces Jesús los regaña: ¿cuánto tiempo voy a estar con ustedes? En generación incrédula, algo así les dice. Y entonces dice al papá: ¿y cuánto tiempo tiene que estar así? No, pues desde niño. Y muchas veces lo ha querido matar, a veces lo avienta al agua, a veces el fuego. Y dice: pero si puedes hacer algo por él, por favor hazlo, ¿no? Y entonces Jesús le dice: ¿y tú crees que yo puedo hacerlo? Y dice el papá: sí creo. Pero luego le dice: perdona, ayuda a mi incredulidad, le dice, ayuda a mi incredulidad. Pero fue honesto, fue sincero, fue genuino delante de Dios. Es mejor que a veces lleguemos delante de Dios: Señor, perdóname, me cuesta trabajo confiar, me cuesta trabajo creerte, sí, pero ayúdame. Yo sé que puedes, pero mi mente me hace creer que no, pero yo sé que puedes. Y fortalecernos en fe. Tú eres bueno, Señor, y repetirlo constantemente: tú eres bueno, Señor, tú me vas a ayudar, tú eres el Shaddai, tú eres el Todopoderoso, tú estás conmigo, Señor. Dáselo fuerte al Señor, hermano. Hebreos 11:6 dice que sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe, y luego que es
galardonador de los que le buscan. Da galardones a los que confiamos en Él. ¿Tú crees que Dios echa a la borda la confianza que le tenemos? Así pase lo que pase, hermano. Si confiemos en Dios, hermano. Dios no es hombre para mentir. Si Dios sobrepasa nuestras expectativas. Incluso muchas veces estamos a la expectativa de algo que le pedimos y tal vez no nos lo ha dado por el momento, pero cuando nos da, sobrepasa la expectativa de lo que le habíamos pedido, como diciendo: mira, no desconfíes, no desconfíes. Decía alguien: cuando Dios da, hasta los costales presta. Y es verdad, hermano. Cuando Dios comienza a derramar sus bendiciones sobre nosotros, Dios no es escaso, Dios derrama abundantemente. Dice Él: y abriré de las cielas las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice: serán sus graneros llenos de mosto y abundarán, serán llenos sus graneros y abundarán de mosto, ¿no? Dios es un Dios de abundancia, hermano. Y Dios quiere que le creamos en cualquier situación que tengamos. Esperemos hasta el último momento para que el Shaddai se manifieste en nosotros. Y entonces, cuando se manifieste, vamos a conocerlo un poco más en medio de ese nombre que Él quiso revelar en ese momento a nuestra vida. Entonces, cuando ya pase eso, gracias, Señor, porque querías darte a conocer a mi vida a través de este nombre que revelaste en esta situación que tuve. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Shaddai. Y ahí es donde nosotros seguimos creciendo cada día más y más en cuanto a nuestro conocimiento y confianza que le empezamos a tener cada día más a nuestro Dios, hermano. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hernán, acompáñame por favor, hijo. Santiago capítulo 2 versículo 20. Así que aunque tu mente te diga no, tu corazón en lo más profundo de tu ser siempre te va a decir sí, hay una esperanza. No cedas, no te debilites, sigue adelante. Decía el apóstol Pablo, decía él que en su mente servía a la ley del pecado, pero en su corazón a la ley de Dios. En lo más íntimo de nuestro ser, allá hay una luz de esperanza que siempre nos hace saber: yo estoy contigo, no estás sola, no estás solo, yo soy el Todopoderoso. Pero Dios quiere ver nuestra fe aunada con nuestras obras. Un paso a la vez, no te detengas, pero sigue avanzando para que el Señor se siga manifestando cada día más y más a nuestras vidas. Y llega un momento donde empezamos a conocerlo por los diferentes nombres que Él se ha dado a conocer, que vamos a estar estudiando, hermano. Y ya decimos, como cuando íbamos a la escuela y juntábamos nuestros álbumes de estampillas y de repente ya teníamos una, ya tengo esta, ya tengo esto. Así a Dios empezamos: ya conocí esta parte de mi Dios, ya conocí esta otra parte de Dios, y esta otra, y esto. Y empezamos cada día a crecer más y más en esa confianza delante de Dios. Ponte de pie, por favor, hermano. Santiago capítulo 2 versículo 20. Dice la palabra de Dios esto. Dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿Y sabes por qué Abraham ofreció a Isaac sobre el altar? Porque Dios se le había revelado como el Todopoderoso. Él sabía que no lo iba a dejar que llevara a su hijo hasta ese punto. De hecho, cuando llega con los siervos que llevaba, ayudándole con los asnos y la madera, cuando llegan al monte Moriah, que es donde fue a hacer ese sacrificio, les dice a todos ellos, le dice: quédense ahí mientras yo y el muchacho vamos, adoramos y regresamos. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque él ya sabía que Dios se iba a mostrar, como la semana pasada vimos, a través de Yahvé Jireh, o Jehová proveerá. Dios es bueno, hermano, y sabes que Dios nunca nos va a desamparar por ningún motivo. Amén. Cierra un momento tus ojos. Padre, venimos delante de ti, Señor. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por llenar nuestro corazón de ti. El gozo de nuestro corazón, Señor, se expresa a través de ver
cómo tú te has manifestado muchas veces